actual sobre el tema de longitudes de desarrollo. Recording in progress. El tema de longitudes de desarrollo está íntimamente ligado con otros subtemas, si se pudiera decir, que tienen que ver con el diseño de los elementos de concreto reforzado y que específicamente se denominan anclajes, empalmes y puntos de corte. La situación es que ya me habían planteado la pregunta desde antes cuando comenzamos a diseñar vigas por flexión, la preocupación de, bueno, obtuvimos una determinada cantidad de varillas de acero o una cuantía que la transformamos en área de acero y posteriormente en número de varillas de determinados diámetros o calibres. Entonces la preocupación era hasta dónde debo llevar esas varillas que diseñamos por flexión, bien sea para momento positivo o bien sea para momento negativo. Y la respuesta a eso la encontramos en estos temas que acabo de mencionar: longitud de desarrollo, anclajes, empalmes y puntos de corte. Pero todo esto está cobijado dentro del gran tema de longitud de desarrollo. Para tener una idea física del fenómeno de la longitud de desarrollo, les invito a que ustedes hagan este sencillo experimento. Van a tomarse con una mano el dedo índice, rodeándolo con los dedos de la otra mano. Lo van a apretar y van a tratar de jalarlo. O si quiere, tome un lapicero, un lápiz, con la una mano lo aprieta y con la otra trata de hacerlo deslizar. Ese es el concepto que está íntimamente ligado con la longitud de desarrollo. Es decir, nosotros notamos que hay una fuerza como que abraza o rodea, bien sea al lapicero o bien sea al dedo índice, y que impide o dificulta su deslizamiento dependiendo del grado de presión con que usted sostenga ese objeto o ese dedo. Pues bien, algo muy similar es lo que sucede con las varillas y el concreto. Y para tener otro punto de comparación, yo utilizo este ejemplo de un modelo idealizado. Observan ustedes aquí unos 4 clavos a los que he denominado A, B, C y D. No se necesita ser muy suspicaz para darse cuenta, pues, que secuencialmente están el primero clavado muy superficialmente en ese pedazo de madera, el segundo algo más, el tercero quizá de pronto la mitad y el tercero algo más de sus 3/4 partes. Y para ser mejor testigos de eso y valiéndonos de la varita mágica del clip que nos permite convertir en transparente una cara de esa madera, nos vamos a meter al interior, a observar al interior, y vamos a ponernos en un ángulo más cómodo. Y aquí observamos lo que les decía hace un instante.
Tampoco necesitamos ser demasiado suspicaces para comprender que será mucho más fácil si hacemos una fuerza de tensión o de tracción hacia arriba en cada uno de los clavos. No será muy difícil concluir que es más fácil sacar el clavo A, el B y sucesivamente el C será más difícil, y ni qué decir del clavo D. Muy posiblemente el clavo A, con una ligera presión que le hagamos o un movimiento de vaivén, aflojamos la parte que lo rodea y saldrá con mucha facilidad. De pronto, con un poquito de dificultad, podremos sacar el clavo B. Pero yo creo que el C y el D ya nos queda muy difícil y tendríamos que hacer uso de alguna herramienta para poder aplicar la fuerza requerida que logre extraer cada uno de esos clavos de la madera que lo rodea. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil sacar ese último clavo? Y la respuesta, pues obvia, es porque hay una madera, un material que está rodeando al clavo y que está ejerciendo una fuerza de fricción que dificulta o impide, o trata de impedir la acción de esa fuerza que pretende extraerlo. Podríamos seguir haciéndonos interrogantes si cambiamos alguna variable. Por ejemplo, en este caso, a todos los clavos se han enterrado quizá la misma longitud, pero tienen diferentes diámetros. Entonces también podríamos preguntarnos en cuál de ellos se dificulta más o cuál está en capacidad de desarrollar más fuerza de fricción. Y entonces les decía, si acudimos a una herramienta apropiada, por ejemplo, el martillo generalmente de un lado trae la masa para poder clavar y del otro lado para poder hacer lo contrario, desclavar. Y con un movimiento que le hagamos, convertimos un momento flector en una fuerza vertical de extracción. Y aquí observamos entonces, con estas flechitas negras que van hacia abajo, la reacción que se ejerce en la superficie entre el clavo y la madera, que es lo que dificulta o trata de impedir la extracción de ese clavo. Ni qué decir si en lugar de un clavo introdujéramos un tornillo y luego pretendemos por el mismo método extraerlo, pues obviamente que va a ser mucho más difícil y muy posiblemente, no solamente si hacemos la fuerza requerida con la herramienta apropiada, es posible que logremos sacar ese clavo, pero además de sacar el clavo, en esta situación es posible que deterioremos o dañemos una parte de ese orificio porque algunas fibras de la madera quedarán adheridas a la enroscadura que tiene ese tornillo. Pues entonces eso, ni más ni menos, es lo que hacemos con las varillas de acero para tratar de impedir que puedan deslizar o puedan salirse del concreto. Y entonces la pregunta obvia es, ¿y a quién se le va a ocurrir sacar o extraer una varilla de acero que está rodeada de concreto? Pues no hay... bueno, aquí hay otras apreciaciones de lo mismo, pero... Y aquí algo más
obviamente que será casi imposible extraer este último tornillo si además de que está totalmente embebido, enroscado, le pusiéramos un elemento como lo es una tuerca o algo por el estilo. Y entonces les decía, la pregunta obvia es, ¿a quién se le va a ocurrir intentar extraer mediante esos mecanismos una varilla de acero que está embebida en el concreto? Pues obviamente a nadie se le va a ocurrir hacer lo que hicimos con el clavo, pero yo lo he utilizado como una comparación para que entendamos que cuando se presenta el fenómeno de la flexión y comienza a fisurarse en la parte de tensión, cuando generalmente una viga está apoyada en sus extremos, en los lugares más cercanos al centro de la luz, se comienzan a presentar las fisuras, y esas fisuras que hacen que el eje neutro se vaya desplazando hacia arriba, zona donde trabajan los esfuerzos de compresión. Entonces, ese par de fuerzas que se forman entre tensión en el acero y compresión en el concreto actúan ni más ni menos que como una palanca, como la que estamos utilizando aquí con el martillo. La parte curva que agarra, en el caso del clavo, agarra la cabeza del clavo, pues es la que tensiona, y la parte que está apegada y apoyada sobre la pared, en este caso de la viga, es la que hace la compresión. Ahí se genera el par, y eso es lo que trata de hacer deslizar la varilla sobre el concreto. Entonces ese es el mecanismo que funciona bajo los efectos de las fuerzas de flexión. Cuando nosotros sí intentáramos, aunque ya sabemos que ese par lo hace la tensión y la compresión, y entonces tiene que haber algo que impida que esa varilla se deslice, y es esas fuerzas de fricción que se desarrollan en la superficie lateral de la varilla en contacto con el concreto, así como hicimos el primer ejemplo con la mano apretando un lápiz o apretando el dedo. Eso es ni más ni menos. La longitud que necesitamos para garantizar que esa varilla no se va a desprender, eso es lo que podríamos definir así muy coloquialmente como la longitud de desarrollo. El mismo fenómeno observamos no solamente en la fibra de abajo, sino en la fibra de arriba. Y es quizá tal vez más claro el ejemplo del voladizo. Cuando en un voladizo tenemos esa varilla y aplicamos carga, obviamente ahora la tensión se presenta en la fibra superior y será con mayor intensidad en los puntos más cercanos a la cara del apoyo, que en este caso es una columna o una palmecto. Se presentará entonces la fisuración en esas zonas, y ahí es donde actúa el par, que tratará de jalar y desprender esa varilla de la parte que está embebida en la columna, actuando de igual manera, pero en sentido contrario a como lo hacíamos con el martillo y el clavo. Y entonces, cuando no tenemos suficiente longitud embebida en el concreto, pues obviamente será como el primer caso del clavito aquel, el clavito A, en donde apenas estaba penetrado muy superficialmente, pues era tan fácil retirarlo con
con una ligera fuerza aplicada con los dedos, acá proporcionalmente, si una varilla tiene muy pocos centímetros de anclaje en el concreto, pues se desprenderá mucho más fácil que otra que tenga una suficiente longitud. Y ahí ven ustedes cómo se van íntimamente ligando estos términos. Comenzamos hablando de longitud de desarrollo y ven ustedes que ya se nos metió allí el término anclaje. Van asociados indiscutiblemente. Y entonces miremos estos dos casos, caso A y caso B, como en el clavo A y en el clavo D que teníamos en el ejemplo de la madera. Si en ambos casos aplicamos una fuerza de tensión o de tracción T y conservamos las otras variables, el mismo material, el mismo concreto tienen ambas, la misma resistencia del acero, los mismos diámetros de la varilla, y aplicamos la misma fuerza de tracción. Lo que hemos cambiado es la longitud de varilla embebida dentro del concreto. De esta manera, la falla en los materiales dependerá únicamente de esa longitud. En el primer caso, lo más posible es que nos suceda esto. Al aplicar esa fuerza no alcanza a llevar la varilla de acero al estado de fluencia o al estado de falla, sino que mucho más fácilmente será posible que haga que una parte de ese concreto que envuelve a la varilla se desprenda del resto del concreto y así se produzca la falla. En el segundo caso, si tenemos una suficiente longitud embebida en el concreto, suponemos que eso es una masa de peso considerable, para que no haga que se jale con todo y concreto, sino que comience a llevar esa varilla a la fluencia. Esos son los dos casos extremos que pictóricamente observamos en estos gráficos. En el caso A se intuye que la falla se producirá en el concreto causada por la poca longitud que tiene la varilla para transferir a la masa de concreto los esfuerzos producidos por la tracción aplicada. Eso es lo que observamos allí. En el caso B, si la longitud embebida es suficiente para transferir los esfuerzos al concreto, se producirá entonces la falla por fluencia en el acero. Eso es lo que buscamos nosotros que se produzca en el diseño del concreto reforzado. Y entonces, eso de lo que hemos hablado y que ya vamos obteniendo un concepto claro, es lo que se llama la longitud de desarrollo. ¿Por qué? Porque precisamente es una longitud necesaria para que en toda la superficie lateral de esa varilla se desarrolle todo el esfuerzo de fricción necesario para equilibrar las fuerzas. Nosotros, acuérdense que partimos de un concepto claro que es el equilibrio de fuerzas. Y aquí nuevamente se vuelve a presentar. La fuerza de tracción que se está ejerciendo en esa varilla deberá ser igual y contrarrestada en sentido contrario por el esfuerzo desarrollado en la superficie lateral, que al multiplicarlo por toda esa área lateral nos da la reacción en sentido contrario
al que actúa la flecha de la tracción que estamos aplicando allí. Esa es entonces la famosa longitud de desarrollo. La longitud de desarrollo, L sub D, se define como la longitud mínima de varilla embebida en concreto requerida para que pueda transferir a aquí en el concreto, su fuerza máxima de tracción. Entonces, yo a la varilla le puedo aplicar una fuerza máxima que es su área por su resistencia Fy. Y esa fuerza máxima que le puedo aplicar a la varilla es la que tiene que ser capaz de desarrollarse por fricción entre el concreto y el acero. Y entonces, esto nos lleva al concepto que está también conexo con lo que acabamos de decir y que tiene que ver con adherencia y anclaje. Adherencia, desde el punto de vista físico, es eso, una unión entre dos superficies que se produce por pegadura de una contra otra. La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Bueno, esta parte de la química, pues, por lo pronto, no es de nuestro interés, aunque ya sabemos que también existen sustancias químicas que permiten aumentar esas adherencias. Para nosotros la adherencia es la resistencia tangencial que se produce en la superficie de contacto entre dos cuerpos, cuando se intenta lograr que uno deslice sobre otro. El caso patético nuestro, los esfuerzos que se transmiten a las varillas, sea en tensión o sea en compresión, lo que tratan de hacer es deslizar la varilla con respecto al concreto que la rodea. Y ese fenómeno físico de adherencia, o físico o químico, es el que va a impedir que se produzca ese deslizamiento. ¿Por qué no impedir que se produzca el deslizamiento? Pues precisamente porque una de las hipótesis básicas empleadas para el diseño del concreto reforzado consiste en que no debe existir ningún deslizamiento entre las varillas de refuerzo y el concreto que las rodea. Para que se dé un trabajo en conjunto, como una sola unidad, los dos, acero y concreto, deben permanecer ligados entre sí. Y entonces tenemos adherencia por contacto. Se basa en las fuerzas capilares que se desarrollan en la superficie de contacto y que dependen de la rugosidad y el estado de limpieza de los materiales, especialmente del área lateral del refuerzo. Es lógico que si tenemos varillas de acero en un correcto estado de limpieza, se va a adherir con más facilidad que si tenemos una varilla que esté rodeada de suciedades o de elementos que faciliten el deslizamiento. A nadie, por ejemplo, se le podrá ocurrir echar aceite a la varilla, porque perdemos completamente la adherencia. Aquí, por el contrario, lo que hay que producir es facilitar esa rugosidad. Y de allí que ustedes ven que las varillas son, haciendo honor al fenómeno que les acabo de decir, son corrugadas. Anclar una varilla de acero en el concreto es transferir el esfuerzo de la barra al concreto que la rodea. Adherencia por rozamiento.
El coeficiente de rozamiento μ depende de la rugosidad superficial del acero y puede variar entre 0,30 y 0,60. Pero esto es importantísimo. Para que exista rozamiento, debe haber confinamiento. Es decir, la barra de acero debe permanecer rodeada de concreto. Y esto para nosotros tiene un nombre muy particular que ya lo hemos trabajado y que se denomina el recubrimiento. Recuerdan que cuando comenzamos a hablar de las vigas, tuvimos que decir que se necesita según el elemento estructural, según la zona sísmica, según tantas cosas, un recubrimiento de 2 centímetros, de 3 centímetros, de 4 centímetros, el recubrimiento material y el recubrimiento mecánico es el que nos sirve para hacer los cálculos y que llega hasta el centroide de las varillas. Y entonces el asunto que se nos plantea aquí relacionado entre lo que es adherencia, anclaje, longitud de desarrollo y recubrimiento, pues también van de la mano por la sencilla razón de que usted, cuando va a construir su viga, veamos, primero pone unas tablas en la parte inferior, pone unos laterales y quedó conformada la formaleta de la viga. Aquí nosotros metemos los hierros necesarios y luego vaciamos el concreto. Allí está muy bonito, muy bien dibujadito, pero en la realidad la colocación del acero, la colocación de esos estribos, el amarre, tienen su grado de complejidad. Oiga bien, no estoy diciendo que sea difícil, que requiera mucha ciencia, sino que tiene su cierta complejidad. Cuando son muchísimas varillas, a medida que se aumenten las varillas, se va complicando la introducción de esos anillos cerrados. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es que nosotros muy bonito dijimos, bueno, aquí tenemos que trabajar con un recubrimiento de lateral de tantos centímetros, con un recubrimiento inferior de tantos centímetros, recubrimiento superior. Bueno, que en la mayoría de los casos para las vigas del sistema de resistencia sísmica son 4 centímetros que debe existir entre el borde del concreto y la primera varilla que aparece allí, que sería el estribo. Luego a eso es que ya para nosotros obtener el recubrimiento mecánico le aumentamos el diámetro del estribo y le aumentamos el radio de la varilla. Lo que quiero hacer énfasis ahora es que ustedes se imaginen lo complejo que es tener esta cantidad de varillas amarradas, puestas dentro de un cajón, y cómo garantizamos que se cumplan realmente esos 4 o esos 3 o esos 5 centímetros o los que sean. Cuando son, por ejemplo, vigas de cimentación que en vez de estar en contacto con esta tablita, están en contacto con el suelo, pues nos exige la norma inclusive 7 centímetros, 7,5. La pregunta es entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que realmente por su propio peso estas varillas no se vayan hasta abajo y el recubrimiento quede en nada? Para ello entonces, como técnica, como estrategia constructiva, muy sencilla, se utilizan estos elementicos que están acá abajo y que se denominan, algunos los llaman las panelitas. Algunos las hacen cúbicas, otros las hacen cilíndricas. Lo cierto del caso es que es un mortero, no demasiado rico en cemento, un mortero que se basea en un molde y que tan pronto esté vaciado, fresco, se lo corta
cuando es así en cubitos, los albañiles lo pasan el mismo, ellos le llaman el palustre, forman una cuadrícula para que se queden esos cubitos y sea después más fácil desprender uno con otro. Y en cada uno de esos cubitos se introducen un, un alambre de amarre doblado en forma de U, para que luego podamos, con estos alambres, amarrar al estribo y que este cubito le sirva de apoyo aquí para garantizar eso que estamos mencionando. Iría un cubito aquí, oh, perdón, no me quiso escribir este. Entonces ponemos una panelita de estas cada cierta distancia y de esa manera garantizamos que todo ese hierro, que de por sí es pesado, pueda descansar sin que por efectos de su propio peso, por la gravedad, nos, nos deje menos de lo que necesitamos de recubrimiento. Anteriormente los albañiles, por hacer las cosas como más ágiles, ellos le metían aquí del mismo triturado, le meten alguna que otra piedrita, pero ustedes se dan cuenta que el triturado tiene formas demasiado irregulares como para garantizar que eso permanezca allí. Y cuando empieza usted a fundir, tenga en cuenta que acá encima van cantidad de obreros con carretillas, con baldes, van pisando por todo lado, y una piedrita de esas no se va a estar quieta. En cambio que una panelita de estas, con sus alambres aquí y luego amarrado, nos garantizarán que no se va a mover este hierro hacia abajo. Y no está por demás, aunque con mayor espaciamiento, también poner unas cuantas panelitas lateralmente para evitar que de un lado quede más recubrimiento que de otro. O a veces, por razones como les digo, tanto obrero transitando por encima con carretillas, con baldes, con todos estos accesorios, pues hacen que esos hierros se muevan y que cuando llega el proceso de vaciado del concreto ya no están en su sitio. Miren ustedes cómo con una cosa tan fácil, tan elemental, se puede resolver un problema que se puede volver serio. Porque si estas varillas, especialmente en el centro de la luz, quedan sin el recubrimiento adecuado, pues cuando aparezcan las fisuras comienzan a penetrar vapor de aire, comienza a oxidarse el hierro, ese óxido no se adhiere con el concreto y comienza el concreto a despegarse y obviamente usted tiene potencialmente allí una causa de falla en el concreto, en la estructura en general. Bueno, tenemos también adherencia por corte o por cortante si usted quiere. ¿Qué mucho mejor si en vez de confiarnos de la simple adherencia molecular que se produce entre la superficie de la varilla y el concreto, si además de eso le ayudamos con estas rugosidades que ya dijimos que se llaman, ¿cómo era? El acero corrugado o con resaltes. Es una de las formas más efectivas para garantizar la adherencia, ya que se desarrollan esfuerzos de corte entre los resaltes de la barra de acero y el concreto. Se han hecho múltiples ensayos, múltiples estudios entre la diferencia que es extraer una varilla lisa, porque anteriormente acuérdense que durante una buena parte del tiempo se producía únicamente acero liso.
pero la diferencia es considerable, tanto así que después verán ustedes la longitud de desarrollo requerida para una varilla lisa llega a ser el doble y a veces más que el requerido para una varilla corrugada. Esa es la explicación. Y cada fábrica tiene sus propios diseños de resaltes y sus propios estudios y análisis para garantizar esto de lo que estamos hablando. A partir del anclaje, a partir del sitio en que la barra de acero alcanza su esfuerzo máximo, se debe desarrollar un mecanismo de anclaje en el hormigón para asegurar su funcionamiento adecuado. Las alternativas utilizadas son anclaje por desarrollo de la longitud de la varilla dentro del concreto. Cuando tenemos suficiente concreto para que la varilla alcance toda su longitud, pues bienvenido sea. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con una viga simplemente apoyada. Supongamos, aquí voy a tratar de dibujar, a ver. Tenemos una viga aquí. Supongamos de 5 metros. Usted calculó el momento WL2 entre 8 con carga mayorada, etcétera, y obtuvo que necesitaba, vamos a suponer, 6 varillas número 5. Pero inmediatamente usted reflexionará y pensará, bueno, pero esas 6 varillas de número 5 se necesitan aquí exactamente en este punto. ¿Por qué? Porque el momento flector, que usted ya conoce, viene una parábola con un punto máximo que, si la carga es uniformemente distribuida, va a estar en el centro de la luz. Pero si yo me desplazo unos cuantos centímetros, unos 5, 10 centímetros, acá el momento ya es más pequeño. Y a medida que más me aleje, el momento es más pequeño. Esto nos lleva a la conclusión entonces de que habrá una distancia por aquí en la cual yo ya no necesito 6 varillas, necesito menos varillas. Necesitaré 5, necesitaré 4, necesitaré 3. ¿Quién lo determina? El diagrama de momento flector. Entonces, si usted conoce el momento aquí, va a ir con su fórmula de la flexión nuevamente y calcula cuánta cantidad de acero necesito a una distancia del centro de la luz. Entonces va a encontrar qué acero necesita. Pero eso no quiere decir entonces que si aquí necesitaba 6 varillas y 20 o 30 o 50 centímetros más allá, ya no necesito las 6 varillas, sino 5 o 4. Entonces yo pueda aquí romper las otras 2 y continuar con las otras 4, que sería esto. Y por ahí encontrar otro punto en donde pueda romper estas otras y continuar solo con 2 varillas. De eso es lo que se trata, de saber en qué puntos puedo cortar el hierro. Pero por muy que teóricamente el momento flector me diga que aquí ya no necesito tantas varillas, acá ahora viene entonces esto del anclaje en longitud de desarrollo y me dice, sí, pero un momentico. Pues que en este punto en donde se está desarrollando la máxima tensión en el acero, usted necesita tanto hacia la derecha como hacia la izquierda darle una determinada longitud de anclaje. ¿Qué lo puede hacer? Si la viga es lo suficientemente larga, pues alcanza a desarrollar toda esa longitud. Si no alcanza a desarrollarla, entonces existen otras alternativas como las que comienzan a mencionarse aquí. Ahí están, para adelantarnos, están los ganchos, hay formas de anclajes mecánicos cuando es imposible realizarlo solo por gancho y por longitud de anclaje. Entonces, esa es la parte conceptual. Otra de las formas que les decía, ya les mencioné, ganchos dentro del hormigón en el extremo de la varilla. Generalmente
casi siempre las varillas de los extremos, aquellas que están en la última columna del lindero o en la última columna de la fachada frontal o de la fachada posterior, pues como esta varilla ya no tiene longitud para continuar con el anclaje, no queda otra opción que doblarla y voltearla embebida en la columna o en el elemento de apoyo. Por otra parte, entonces, acá para las varillas de refuerzo negativo, ya sabemos nosotros que el máximo momento teórico se produce en el eje de la columna. Pero de aquí, este momento va bajando vertiginosamente y acuérdense que nos permitía diseñar a la cara del apoyo para efecto de flexión o a la distancia D para efectos de cortante. Bueno, pero ahora estamos hablando de la flexión. Entonces, usted diseñó aquí la cantidad de varillas para este sitio, para este punto de momento máximo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Generalmente no son iguales, pero uno resulta o termina diseñando para el mayor de los dos. ¿Por qué? Precisamente por lo que les estoy diciendo. ¿De qué me sirve si de este lado necesito 6 varillas y del lado de acá necesito 4 varillas o al revés? Pues no puedo poner las 4 para acá y las 6 para acá. ¿Por qué? Porque a partir de este punto deben cumplir con la longitud de desarrollo y por eso lo más lógico es que gobierna la cuantía mayor y a partir de ellas se hace este reparto. Como mínimo, bueno, ya después veremos lo que dice la norma, este es un gráfico auxiliar, pero como mínimo tenemos que tener en cuenta que algo de acero debe llegar hasta 1/3 de la luz en la parte de acero negativo y en la parte de acero positivo también algo de acero debe llegar y penetrar en el apoyo. Esos puntos de corte están específicamente asociados con momento flector y también con requisitos especiales de la norma sismo resistente, que ya entraremos a mirar. Cuando no es posible desarrollar toda esa longitud, hay otras opciones como el anclaje mecánico. Entonces es como ponerle una tuerca atrás para que estorbe más e impida que esa varilla se deslice. En algunos casos muy particulares y bajo ciertas condiciones se puede inclusive trabajar con soldadura, pero ahí sí hay que hacer un curso de soldadura y toda la cosa, porque no se puede ir echando cualquier soldadura que después reaccione con el concreto y terminemos haciendo un daño más grave que el no cumplir con la longitud de desarrollo. Existen otros dispositivos, por ejemplo, en columnas. Las columnas sí que resultan muchas veces tan saturadas de varillas que imagínense, por ejemplo, esta columna con toda esa cantidad de varillas. Y en el punto donde usted necesita hacer el traslapo, va a tener el doble. Y entonces llega un instante en el que ya no habría suficiente espacio para que el concreto rodee a esas varillas. Y en esos casos se utilizan unos manguitos como este. Esto es un dispositivo mecánico que suple esa longitud de desarrollo o empalme entre varillas que se traslapan. Hay roscados o hay con clavijas como los que veíamos acá,
como que si estuviéramos apretando cuerdas de guitarra. Bueno, eso es. Aquí vemos estos manguitos que están listos para ensamblarse con el resto de varillas. Miren que aquí estos estribos están esperando precisamente que se coloque el resto de varilla para poderlos distribuir. Bueno, y entonces estos decíamos, cuando puede pasar la varilla y esta longitud es suficiente, el anclaje se hace por desarrollo de la longitud de varilla. Pero cuando no, entonces hay que acudir a ganchos, bien sea de 90 grados o bien sea de 180 grados. El gancho estándar está determinado también en la norma NSR10. Aquí hay algunos ejemplos. Eso está en función del diámetro de la varilla y ahí le viene especificado cuánto es la longitud máxima que desarrolla ese gancho y qué diámetros debe dársele a esa curvatura para formar el gancho. Aquí, por ejemplo, nos habla un doblez de 180 grados más una extensión de 4 veces el diámetro de la varilla, pero no menor de 65 milímetros hasta el extremo libre de la barra. Estos ganchos solo sirven para varillas en tracción. Un doblez de 90 grados más una extensión de 12 veces el diámetro de la varilla hasta el extremo libre de la barra. Para ganchos de estribos y ganchos de grapas suplementarias, para barras de 5 octavos y menores, un doblez de 90 grados más una extensión de 6 diámetros de la varilla al extremo libre de la barra. Para barras desde 3/4 de pulgada hasta 1 pulgada inclusive, un doblez de 90 grados más una extensión de 12 veces el diámetro. Y para barras de 1 pulgada y menores, un doblez de 135 grados más una extensión de 6 veces el diámetro de la varilla al extremo libre de la barra. Bueno, esto es lo que ahí decía como grapas. ¿Por qué se hace esto? Porque a veces ya vimos, cuando hay mucho esfuerzo cortante, es posible que no sea suficiente con 2 ramas de estribo y entonces se hace necesario colocar gravas. Y otras veces, porque ya la viga está armada y es imposible introducir los estribos cerrados. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen estribos abiertos que luego se complementan con estos ganchos o con estas grapas. Allí están las diferentes opciones. Bueno, los diámetros mínimos de doblado, esto los voy a pasar porque después cuando miremos la norma, allí los volvemos a mencionar. Bueno, y esto ya dijimos, 6 diámetros de la varilla, 8 diámetros de la varilla, 10 diámetros de la varilla, según el calibre de la barra. A ese doblez es que hace referencia. Todo el refuerzo deberá doblarse en frío, a menos que el ingeniero proyectista permita hacerlo de otra manera. Ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto puede ser doblado en la obra, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo permita el ingeniero proyectista. Es un grave, si no está previsto, es un gravísimo error hundir la viga, dejar los hierros que pasen derecho y después doblarlos. Eso genera como cuando aflojábamos con los dedos el clavito y después queda el hueco más grande que lo que trata de cubrir. Y tenemos los empalmes. Empalmar una barra es transferir el esfuerzo de una barra de armadura a otra barra. Los empalmes son uniones que permiten dar continuidad al refuerzo por efecto de la transferencia
de tensiones entre el acero y el concreto y se realizan montando una barra sobre la otra, una determinada longitud y sujetándolas con alambre para evitar el movimiento cuando se coloca el concreto. Para barras mayores a la número 11 es obligatorio el uso de técnicas especiales de soldadura o conectores mecánicos. Esto es lo que llamamos comúnmente traslapos o traslapes. Empalme directo. El concreto no participa en la transmisión de esfuerzos. Los conectores mecánicos son dispositivos diseñados para sujetar a tope y dar continuidad al refuerzo sin pérdida de capacidad resistente. Su uso está restringido a garantizar que en un ensayo a tracción la barra con el conector deben alcanzar una resistencia a influencia de un 125% de la resistencia nominal especificada para el material FY. Su uso es amplio en barras con diámetros mayores a los número 11, pero eso no quiere decir que no se pueda usar en diámetros menores. Ese es el empalme con soldadura, con manguito enroscado, manguito prensado. Ahí hay estas diferentes opciones. Es necesario que el concreto participe en la transmisión de esfuerzos de una barra a otra. No ejecutar empalmes en zonas de solicitaciones elevadas. En los empalmes, desfasar unos con relación a otros. No conviene empalmar más del 50% de las barras de una sección en un mismo sitio. Bueno, entonces, eso es la longitud de traslapo, que está también íntimamente ligada con la longitud de desarrollo que estuvimos definiendo ahora. El traslape de varillas es el mecanismo de empalme de mayor uso en nuestro medio. En principio, las dos varillas deben cruzarse una longitud apropiada para que el acero transmita esfuerzos al hormigón por adherencia y este último los restituya a la otra varilla. Condiciones de la superficie del refuerzo. En el momento en que es colocado el concreto, el refuerzo debe estar libre de polvo, aceite u otros recubrimientos no metálicos que reduzcan la adherencia. Se permiten los recubrimientos epóxicos de barras que cumplan con las normas. Colocación del refuerzo. El refuerzo, incluyendo los tendones y los ductos de preesforzado, deben colocarse con precisión y estar adecuadamente asegurado antes de colocar el concreto. Debe fijarse para evitar su desplazamiento dentro de las tolerancias aceptables dadas. A esto hacía referencia cuando les hablaba de las panelitas para garantizar ese recubrimiento. Y bueno, aquí están las tolerancias. La tolerancia para el peralte efectivo y para el recubrimiento mínimo del concreto en elementos sometidos a flexión, muros y elementos sometidos a compresión debe ser la siguiente. Cuando el diámetro es menor de 200 milímetros, perdón, cuando el peralte efectivo es de 200 milímetros o menos, la tolerancia es más o menos 10 milímetros. Y tolerancia en el recubrimiento, menos 10 milímetros. Cuando el peralte efectivo es mayor a 200 milímetros, se admite una tolerancia hasta de 13 milímetros en el peralte efectivo y de menos 13 milímetros en el recubrimiento. Bueno, esta parte ya la trae indicada nuestra norma. Este quizás el gráfico obtenido de otro. Y sobre él tenemos que hacer un detalle específico. Esto tiene que ver con los límites del espaciamiento del refuerzo y que está ligado con los estribos
que ya cuando hablábamos del espaciamiento de los estribos para cortante, les mencionamos también que una cosa era lo que se necesitaba por cortante y otra cosa lo que decía el código cuando se trata de las zonas de confinamiento para carga sísmica y que tienen que cumplir esas longitudes y esos espaciamientos entre estribos. Entonces, la distancia libre mínima entre barras paralelas de una capa debe ser el diámetro de la varilla, pero no menos de 25 milímetros. Esto ya lo vimos también cuando hablábamos de el diseño de el refuerzo a flexión. Cuando el refuerzo paralelo se coloque en dos o más capas, las barras de las capas superiores deben colocarse exactamente sobre las de las capas inferiores con una distancia libre entre capas no menor de 25 milímetros. Paquetes de barras. Los grupos de barras paralelas dispuestas en un paquete para trabajar como una unidad deben limitarse a un máximo de 4 barras por cada paquete. Los paquetes de 3 o 4 barras deben alojarse dentro de las esquinas de los estribos en vigas. Dentro de las esquinas de los estribos. En vigas, el diámetro máximo de las barras agrupadas en paquetes será de 1 pulgada y 3 octavos. Y en elementos sometidos a flexión, cada una de las barras de un paquete se corta dentro del tramo, debe terminarse en lugares diferentes, separados al menos 40 veces el diámetro de las varillas. Es decir, en un paquete no puede usted cortar, si el paquete es de 4, cortar todas 4 en un mismo punto y después traslapar. Eso es lo que trata allí. Bueno, esto del recubrimiento ya lo vimos. Para barras de 3/4 y mayores, 50 milímetros. Si están en contacto y expuesto permanentemente al suelo o a la intemperie. Lo mismo si es concreto construido en sitio no preesforzado. Bueno, esto sí lo conocemos. Evitar la corrosión en el acero. Y viene ahora sí los puntos de corte doblado del refuerzo. En estructuras continuas, el refuerzo colocado en las zonas traccionadas permite mantener en equilibrio las fuerzas internas producidas en la sección por efecto del proceso cíclico, carga-descarga de la estructura. En el caso típico de vigas continuas sometidas a cargas distribuidas uniformemente, este refuerzo se alterna ya que en la mitad de las luces se presenta una alta tracción en la parte inferior de las vigas, mientras que en los apoyos se presenta la tracción máxima en la parte superior. Entonces esto es lo que sucede. Ya ustedes si avanzaron algo en el trabajo, ya se habrán dado cuenta que tenemos eso que llamábamos las envolventes de falla y que nos permiten conocer en qué puntos, cuáles son los puntos de inflexión, o sea, los puntos en los que el momento pasa de ser en la fibra inferior a la fibra superior. Por esta razón, por economía y por optimización del refuerzo a flexión, la práctica de la ingeniería prefiere usar uno de los siguientes procedimientos para cubrir las exigencias de refuerzo en la estructura. Reforzar doblemente parte del acero a tracción de la mitad de la luz para cubrir el refuerzo requerido en los apoyos. Cortar el refuerzo que ya no se requiera para atender la flexión de tal manera que no se afecte la seguridad ni la funcionalidad de la estructura. Independientemente del método usado para reforzar las estructuras continuas, es evidente la existencia de zonas donde el refuerzo se debe modificar para atender la flexión generada por las cargas externas. Estas regiones se conocen como puntos de corte o doblado del refuerzo, y estos pueden verse afectados por los siguientes factores.
la magnitud de las tensiones por flexión y los efectos de la cortante en estas tensiones. B, las longitudes de desarrollo que se deben suministrar a cada lado de una sección para garantizar la transmisión de las tensiones. C, la posible falla por tracción diagonal debida a una alta concentración de tensiones producida por un corte de barras inadecuado, zonas de momento bajo y cortante alto. Uso de algunos requisitos incorrectos de construcción considerados empíricamente como aceptables. Determinación de los puntos teóricos de corte. En cualquier sección de una viga, la fuerza de tracción aplicada al refuerzo está dada por, esto ya lo sabemos, tensión igual a área de acero por el esfuerzo en el acero, F sub S, y que debe ser igual al momento dividido entre el brazo JD. M es el valor del momento en la sección, JD el brazo del momento entre la resultante a compresión y a tracción. El rango de variación de JD en la longitud de la viga es mínimo y en ningún punto su valor es menor que el obtenido en la región de máximo momento. En consecuencia, se puede asumir que la fuerza tracción T solo depende directamente del momento M. Adicionalmente, el diseño estructural exige que el refuerzo en cualquier sección de la viga esté sometido a tensiones cercanas a la máxima. Se concluye que el área de acero depende directamente del momento. Y aquí viene lo que nos dice el código. Eso que veíamos muy rápidamente, pero que es mejor leerlo directamente desde el código. Eso está en los apartados C12-11. Desarrollo del refuerzo para momento positivo. Por lo menos un tercio del refuerzo para momento positivo en elementos simplemente apoyados y un cuarto del refuerzo para momento positivo en elementos continuos se debe prolongar a lo largo de la misma cara del elemento hasta el apoyo, y en las vigas dicho refuerzo se debe prolongar por lo menos 150 milímetros dentro del apoyo. Entonces, esta ya es una norma que hay que tener en cuenta cuando usted hace esos despieces. Tenga en cuenta que, como mínimo, un tercio en las simplemente apoyadas o un cuarto del área de acero requerida debe llegar hasta el apoyo y penetrar en él, por lo menos 15 centímetros. Cuando un elemento sometido a flexión sea parte fundamental de un sistema que resiste cargas laterales, esto es, las cargas sísmicas, por ejemplo, el refuerzo para momento positivo que se requiere que se prolongue en el apoyo, de acuerdo con el numeral anterior, se debe anclar para que sea capaz de desarrollar FY en tracción en la cara del apoyo. ¿Qué traduce esto que acabamos de leer? El asunto es este, que cuando nosotros hacemos el diseño para cargas de gravedad, pues tenemos esta situación en la que los momentos positivos son máximos en las zonas cercanas al centro de la luz y van decreciendo hasta ser cero en los apoyos. ¿Por qué? Porque allí ya prima el momento negativo. ¿Por qué nos obliga entonces el código a que tengamos alguito de hierro aquí y que además le pongamos gancho? Pues resulta que cuando hay cargas sísmicas, los momentos pueden llegar a invertirse. Ha habido casos de edificios que fallaron porque frente a una onda sísmica muy fuerte, llega a ser más intensa la acción de la carga sísmica que la de la gravedad, y por consiguiente este momento que anteriormente lo teníamos aquí, así, puede llegar a ser al revés.
Y como aquí, porque no lo necesitamos para cargas de gravedad, le pusimos muy poquito hierro y antes se creía que no era necesario anclarlo, pues ahora sí ya nos dice que para cargas sísmicas debemos, además de tener hierro, ponerle gancho. Desarrollo del refuerzo para momento negativo. El refuerzo para momento negativo en un elemento continuo, restringido o emboladizo o en cualquier elemento de un pórtico rígido debe anclarse o a través de los elementos de apoyo mediante una longitud embebida, ganchos o anclajes mecánicos. El refuerzo para momento negativo debe tener una longitud embebida en el vano según lo requerido en C12.1 y C12.2, 12.10.3. ¿Y qué nos dice el C12.2.3? Por lo menos un tercio del refuerzo total por tracción en el apoyo proporcionado para resistir momento negativo debe tener una longitud embebida más allá del punto de inflexión, oiga bien, no menor que el peralte efectivo D o 12 veces el diámetro de la varilla o la luz LSUN, la luz libre entre apoyos dividido entre 16, la que sea mayor. En apoyos interiores de vigas de gran altura sometidas a flexión, el refuerzo de tracción por momento negativo debe ser continuo con el de los vanos adyacentes. Lo que les decía hace un momento, que cuando uno tiene una luz que necesita un momento y del otro lado otra luz que tiene un momento muy distinto, por consiguiente cuantías diferentes, pero la recomendación es que el refuerzo sea continuo. O sea que gobierna el valor del momento máximo. Y aquí lo que veíamos ahí. Gancho estándar de 90 o 180, ver la figura R12.5. Anclaje en una columna exterior. Para satisfacer la luz de la derecha, entonces desde la cara del apoyo debe existir ese valor L sub D. Y acá es lo que nos dice. Aquí está el punto de inflexión. Punto donde el momento negativo se vuelve cero y el momento comienza desde allí el momento positivo. Entonces, después del punto de inflexión, no quiere decir que las varillas se corten allí. Recuerde que una tercera parte del acero por lo menos debe continuar. ¿Cuánto? El peralte efectivo de, o 12 veces el diámetro de la varilla, o la luz libre de la viga dividido entre 16, el que sea menor. Eso en por lo menos la tercera parte del área de acero. Y aquí dice el nota, normalmente este anclaje se transforma en parte del refuerzo de la viga adyacente. Entonces lo que uno hace es, como para acá también necesito hierro, en vez de poner aquí las varillas del momento del lado derecho y luego aquí meter las varillas del momento del lado derecho con su longitud de desarrollo, lo que se hace es considerar una sola varilla completa que pase para los dos momentos, del lado derecho y del lado izquierdo. Empalme del refuerzo. En el refuerzo solo se permite hacer empalmes cuando lo requieran o permitan los planos de diseño, las especificaciones, o si lo autoriza el profesional facultado para diseñar. Empalme por traslapo. Para las barras mayores de número 36 no se debe utilizar empalme por traslapo, excepto para los casos indicados en C12, 16.2 y C15.8.2. En elementos sometidos a flexión, las barras empalmadas por traslapo, que no quedan en contacto entre sí, no deben separarse transversalmente a la menor de 1/5 de la longitud del empalme por traslapo requerida o
150 milímetros. Empalmes soldados y mecánicos. Debe permitirse el uso de empalmes soldados o mecánicos. Un empalme mecánico completo debe desarrollar en tracción o compresión según sea requerido al menos 1.25 FY de la barra. Es decir, para el empalme se es un poco más exigente, en un 25%. Empalme de alambres y barras corrugadas a tracción. La longitud mínima del empalme por traslapo en tracción debe ser la requerida para empalmes por traslapo clases A o B, pero no menor que 30 centímetros, 300 milímetros. ¿Dónde? ¿Qué es un empalme por traslapo clase A? Ahorita veremos. Para un empalme por traslapo clase A, se requiere como mínimo la longitud de desarrollo. Y si es tipo B, esa longitud de desarrollo debe incrementarse en un 30%, por eso nos obliga aquí a multiplicarla por 1.3. No se permite empalmes por traslapo dentro de los nudos. Y aquí está. Empalme por traslapo en tracción. Usted tiene que tener en cuenta esta relación. A su S proporcionando dividido entre A su S requerido. Si es igual o mayor que 2, porcentaje máximo de área de acero empalmado en una longitud requerida por dicho empalme. Si es clase A, 50%, si es clase B, 100%. Si es menor que 2, el empalme se cataloga como clase B con el 50%, clase B con el 100%. Esta es la diferencia entonces entre empalme clase A y clase B. Obviamente uno trata de, en lo posible, garantizar empalmes clase A. ¿Por qué? Porque requieren menos longitud de desarrollo. Ya se dieron cuenta que para los empalmes hay que multiplicar o incrementar en el 30% la longitud de desarrollo para hacer esos empalmes. Bueno, esta parte se complementa con el cálculo de la longitud de desarrollo. Vamos a mirar lo pertinente que dice el código. Desarrollo de barras corrugadas y de alambres a tracción. La longitud de desarrollo para barras corrugadas y alambres corrugados en tracción L sub D debe determinarse a partir de C12, C2, o C12, C23 con los factores de modificación C12, C24 y C12, C25, pero L sub D no debe ser menor de 300 milímetros. Entonces ya la mínima longitud de desarrollo es 30 centímetros. El primer factor o la primera variable que interviene para conocer cuál es la longitud de desarrollo, obviamente, es el diámetro. Una varilla, entre más diámetro tenga, necesita más longitud de desarrollo. Entre menos diámetro tenga, necesita menos longitud de desarrollo. Usted va a aplicar una fuerza de tensión en la superficie transversal de la varilla. Esa superficie ya sabe usted que es el área de ese círculo. Y la máxima tensión que usted, o tracción que usted puede aplicarle a esa varilla es el área de ese círculo multiplicado por la resistencia del acero Fy. Y dijimos que esa fuerza deberá ser
equilibrada por la fricción desarrollada en la superficie lateral de la varilla multiplicada por esa longitud L sub D. Entonces, la fuerza de rozamiento viene a ser el perímetro de la varilla, pi por diámetro de varilla, multiplicada por la longitud de desarrollo y por mu, que es el coeficiente de fricción. Y entonces, como el área de acero es pi por diámetro de la varilla elevado al cuadrado, aquí me faltó dividido sobre 4, pero ya no me obedeció. Por favor, póngale aquí, dividido sobre 4, es pi d al cuadrado sobre 4, el área del círculo. Y estas dos fuerzas deben equilibrarse. Entonces tendríamos, la fuerza de rozamiento es pi por diámetro de la varilla, por la longitud de desarrollo y por coeficiente de fricción mu. Y por otra parte teníamos que la fuerza de tracción en la varilla era 1/4 de pi por diámetro de la varilla al cuadrado por Fy. Y aquí podríamos, teóricamente, sin ponerle las arandelitas que luego le pone el código, que la longitud de desarrollo es el diámetro de la varilla por Fy dividido entre 4 mu. Mu es el esfuerzo por adherencia que está en función de la raíz de F'C. Y esta es la formulita que nos trae el código. ¿Por qué? Porque aquí involucra una serie de factores que la explicación sencilla de la deducción de esa formulita no contempla, pero ustedes ven que sí interviene el Fy, el diámetro de la varilla, y ahora sí todo está en función de F'C, lambda, que ya sabemos a qué hace referencia, que vale 1 cuando es concreto de peso normal. Y estos factores se suben más KT, que a TR y sobre el diámetro de la varilla. Y ahí nos especifica qué es cada una de estas cosas. Esta letra griega que por ahora se me olvidó el nombre, es con el subíndice S, factor de modificación para la longitud de desarrollo con base en el tamaño del refuerzo. Véase sección C224. Esto tiene un valor dependiendo si utilicemos varillas de diámetros demasiado grandes o de diámetros pequeños. Ese es un factor. El otro, con el subíndice T, es el factor de modificación para la longitud de desarrollo con base en la localización del refuerzo. ¿A qué hace referencia esto? Pues resulta que no es lo mismo las varillas que están muy cercanas a la fibra de abajo, que se llena muy fácilmente cuando usted hace el vaciado del concreto, que las varillas que están en la fibra superior. Ustedes saben que por gravedad también el concreto que queda arriba tiende a ser menos denso que el que se va abajo, y por eso las varillas si están a una determinada elevación con respecto a la fibra de abajo, también tienen su factor que las afecta. Y por último, con el subíndice E, es el factor de modificación para la longitud de desarrollo con base en el revestimiento del refuerzo. Algunas veces, algunas varillas, para protección de oxidación y cosas, se le echa algunas sustancias, y ya vimos que esas sustancias afectan ese grado de coeficiente de rozamiento. Por esa razón se incluyen esos tres factores entonces. C sub B es la menor de A,
la distancia medida del centro de una barra o alambre a la superficie más cercana del concreto. O B, la mitad de la separación centro a centro de las barras o alambre que se desarrollan en milímetros, según el capítulo 12. Bueno, esto, en otras palabras, está relacionado con el recubrimiento, bien sea inferior, lateral o superior. A eso hace referencia la distancia menor de las opciones que nos da allí. O sea que con C sub B, con bueno, yo le voy a llamar iota sub T, iota sub E, iota sub S. Y lo último que falta por definir aquí es el término K sub TR. Y aquí porque me apareció A sub TR, área total de todo el refuerzo transversal dentro de un espaciamiento S que cruza el plano potencial de hendimiento a través del refuerzo que está siendo desarrollado en milímetros, capítulo 12. Yo no entiendo si es que me cambió la variable KTR a ATR. Ah, no, acá está KTR. Índice de refuerzo transversal que hay que mirar en función de esta área del refuerzo transversal. Y nos remite al numeral siguiente, 12.2.3. Bueno, aquí está tratando de aclararse estos. Este es el factor W sub T. W, ya les dije que esto era W. Ya no me acuerdo cómo se llama este. La griega, sí. ¿Qué letra griega es, perdón? Sí, PSI. T. PSI, con P. PSI. PSI. Bueno, con el subíndice T nos decía con respecto a la profundidad. Si las varillas están a una profundidad mayor o igual a 0,30 metros, les cobija 1.30. Si es menos de 30, les cobija 1.0. El del recubrimiento, si es por diámetro, perdón. Si es varilla mayor o igual a 7 octavos, 1. Si es menor de 3/4, 0.8. Y si es sin recubrimiento, 1. Y si es con recubrimiento, 1.2. Esto nos descifra ya la primera parte de esa formulita. Y aquí viene la parte del C sub B, que decía que era el menor de las distancias entre la varilla y la fibra más alejada del concreto, bien sea hacia abajo, bien sea hacia la derecha, hacia la izquierda, o bien sea el espaciamiento centro a centro entre varillas, el menor de ellos. Y el término K sub TR es 40 por área del acero transversal dividido entre el espaciamiento y, bueno, aquí si no les digo sinceramente, no recuerdo en qué caso se toma cero, hay que leer la parte. Y entonces trae estas excepciones. Para barras corrugadas y alambres corrugados es la fórmula que ya leímos. Aquí está la explicación. En donde el término C sub B más K sub TR sobre el diámetro de la varilla no debe tomarse mayor a 2,5 y K sub TR es igual a 40 por A sub TR dividido entre SN, donde N es el número de barras o alambres que se empalman o desarrollan dentro del plano de hendimiento. Se puede usar KTR igual a 0 como una simplificación de diseño, aún si hay refuerzo transversal presente. Bueno, estas son de las cosas absurdas que tiene el código. Primero nos manda una fórmula bien compleja y después nos dice que tomemos 0.
Esa era la explicación de por qué aparecía acá este caso TR0. Bueno, y entonces, cuando la barra es número 6 o menor, esta es la formulita, en donde aparece 2.1 en el denominador, que multiplica a lambda, que ya sabemos, cuando se trata de concreto de peso normal, vale 1. Y para barras, número 7 o mayores, ya no se divide entre 2.1, sino entre 1.7. Y aquí están las especificaciones. Y para otros casos que no cumplan lo que está especificado aquí, espaciamiento libre entre barras o alambre debe estar siendo empalmados, bueno, etcétera. Entonces, si no se cumplen estas condiciones, para barras número 6 o menores está esta fórmula, y para mayores de número 7, la otra formulita. ¿Qué ha cambiado aquí? Que si no se cumplen estas condiciones, en lugar de dividir entre, en lugar de dividir entre 2.1 y 1.7, acá hay que dividir entre 1.4 y 1.1. El resumen, el compendio de todas esas variables que intervienen allí para saber si se toma una u otra de estas expresiones está resumido en estas tablas. Ese es el método simplificado que permite el numeral C2, C22. En la vida real, casi nadie calcula la longitud de desarrollo mediante esa fórmula, sino que ya están tabuladas. Estas tabulaciones están en el libro de concreto de José Ignacio Segura Franco. Son tomadas de allí. Bueno, y aquí están contempladas todas estas variables. Cuando esta letra con el subíndice T vale 1, cuando el subíndice E vale 1 y cuando lambda vale 1. Y aquí está para FY 420 y según el concreto de 14.1, de 17.6, de 21.1, de 24.6, de 28.1, 31, 35, etc. Y según el número de la varilla o diámetro de la varilla en milímetros, acá está por números. Entonces, para cada uno de esos casos, usted ya tiene aquí su longitud de desarrollo. En la vida real, como les digo, esto es lo que hacemos. Nosotros generalmente trabajamos concreto de 3000 PSI, quiere decir que para una varilla número 6, la longitud de desarrollo L sub D vale 83 centímetros. Para la número 5, 69 centímetros, generalmente uno le pone 70. Pero a medida que mejoremos la calidad del concreto, ligeramente se va disminuyendo. Con concreto de 3500, para la varilla número 6, 77 centímetros, para la varilla número 5, 65 centímetros. Y bueno, si ya pasó a hierro de 1 pulgada, que es la número 8, ya le toca con concreto de 3000 PSI, 1.36, 1 metro con 36 centímetros, 37. Esto es lo que hay que tener a mano. Las longitudes de desarrollo por el método simplificado. Esta tablita sirve, como les digo, para las variables 1, 1, 1 y a 0, 420, que es con el que se trabaja. Ahora si cambiamos a 1.3, se afecta toda la fórmula y aquí están los indicativos. Olvidé decirles esta partecita. Todas las que están coloreadas con fondo amarillo son las que se trabajan con esta fórmula, y las que están en color naranja son las que se trabajan con esta fórmula, en donde lo que cambia es el denominador que acompaña a la variable lambda. Acá la misma cosa,
se ha cambiado la condición de si se trata de hierro de la fibra inferior o de la fibra superior. Por eso cambia este valor a 1.30. Y aquí cuando hablaba de otros casos, esos otros casos eran aquellos en los cuales no aplica ese 2.1 y 1.7 que teníamos aquí, sino 1.4 y 1.1, con todas las variables en 1, 1, 1 y acá con 1.30. Esas tablas las encuentran en el libro de Segura Franco, o si no, no es sino aplicarle esta fórmula con los datos que están aquí para diferentes valores de F'C, para diferentes diámetros de varilla. Y eso es lo que deben tener ustedes en cuenta en cuanto hace referencia a la longitud de desarrollo, a los empalmes y a los traslados. ¿Alguna inquietud?